Este fanfic no es mío, se encuentra en AO3 por Nexus Omni. Link del fanfic como nombre del creador en la descripción. Capítulo 10. Capítulo 9. Albero parte final. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Todos sentían mucha curiosidad e intriga por la exhibición que se avecinaba. La aparición de aquel misterioso caballero había suscitado muchas preguntas, ya que no parecía pertenecer a ninguno de los reinos conocidos. La armadura que vestía era de un diseño diferente al convencional, lo que suscitaba aún más interrogantes. Priscilla, en particular, estaba sumida en sus pensamientos. Su aguda mirada había analizado cada detalle de la armadura que llevaba el extraño en la exhibición anterior, y algo le decía que no era una simple coincidencia. Esta armadura no se parece a nada visto en los reinos. Y no solo eso, tiene un diseño inusual, como la armadura de ese plebeyo. Priscilla se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. Los demás insisten en que está en Husteco, pero con cada aparición, esa posibilidad parece cada vez más improbable. Si es como creo, ¿dónde demonios está realmente? Y ella no era la única con esta sospecha. A medida que se desarrollaban las escenas, Roswaal, Otto, Anastasia y Tibey también empezaron a cuestionar la verdadera ubicación de Subaru. La teoría de que estaba en Husteco perdía cada vez más fuerza. Algo no cuadraba. Sin embargo, antes de que pudieran discutir sus conclusiones, la voz del director resonó por todo el teatro, atrayendo la atención de todos. Director, la próxima proyección comenzará. Todos a sus asientos. Al oír esto, nadie dudó. Todos se sentaron rápidamente, ansiosos por ver qué pasaba. Emilia y Rem abrazaron a Subaru, que aún dormía, mientras los demás observaban la pantalla con expresión expectante. Luego, después de unos momentos de silencio, la pantalla se iluminó intensamente y comenzaron a aparecer imágenes que anunciaban oficialmente el inicio del nuevo programa. En la pantalla, la imagen en pantalla mostraba a Subaru en un entorno oscuro y sombrío. Unas escaleras de piedra descendían, hundiéndose en la oscuridad. Al igual que antes, apareció un mensaje, visible solo para el elenco en el teatro, pero no para Subaru. Sueños de misericordia. Subaru empezó a bajar las escaleras a una velocidad absurda, pero cuando finalmente se detuvo, se encontró frente a una escalera. Sin pensarlo dos veces, la agarró y bajó rápidamente. En cuanto sus pies tocaron el suelo, vio una puerta frente a él. Con el corazón acelerado y sin otra opción a la vista, la abrió sin dudarlo. Lo que vio al otro lado le hizo tragar saliva con dificultad. Una plataforma cubierta de sangre se extendía ante él. De ella emergieron repentinamente varias lanzas de hierro, perforando el espacio a su alrededor antes de desaparecer tan rápido como habían aparecido. Subaru frunció el ceño, observando el patrón de los ataques y pensando, si no es el momento adecuado, me convertiré en una brocheta humana. Esperando el momento oportuno, saltó a la plataforma justo cuando las lanzas desaparecían. En cuanto se dio cuenta de que estaban a punto de reaparecer, se impulsó de nuevo, escapando por poco del cruel destino de ser empalado. Pero su escape fue interrumpido. Justo frente a él, apareció de repente un hombre. Su ropa estaba desgastada, sucia y cubierta de ceniza. Sostenía lo que parecía una rama de árbol, pero en lugar de hojas, las puntas estaban en llamas, brillando con un resplandor inquietante. Los ojos de Subaru se abrieron detrás de su casco, pero no dudó. Sabiendo que no podía darle ninguna oportunidad a su enemigo, cargó hacia adelante antes de que el hombre pudiera reaccionar. Su ataque fue rápido y brutal. Empaló al extraño, quien dejó escapar un último gruñido antes de caer. Sin perder tiempo, Subaru corrió hacia adelante. Otra plataforma cubierta de sangre apareció frente a él. En cuanto desaparecieron las lanzas, saltó sobre ella. Sabiendo que tenía poco tiempo, no dudó y saltó a la siguiente antes de que las lanzas reaparecieran. Al aterrizar con éxito, notó que había una gran lámpara con velas brillando frente a él. Fuera de la pantalla, el silencio en el teatro fue roto por una explosión de conmoción e incredulidad. Otto, ¿qué demonios es este maldito lugar donde está Natsuki? ¿Cómo es que hay plataformas que hacen aparecer lanzas de la nada? El excomerciante estaba completamente perplejo, su mente se negaba a aceptar la locura que veía.
Julius y Reynard, por otro lado, estaban más intrigados que sorprendidos. Ambos observaban atentamente los movimientos de Subaru, cuya agilidad era asombrosa. Julius: es impresionante, ya sabía que tenía habilidades de parkour, pero esta velocidad y precisión son inesperadas. Reynard: en efecto. No solo se mueve, sino que analiza el patrón de las trampas y reacciona en el momento oportuno. Eso requiere un nivel considerable de percepción y reflejos. Mientras los dos caballeros discutían, Emilia y Rem estaban tensos, sus corazones se apretaban mientras veían a Subaru arriesgar la muerte con cada salto. Emilia, juntando sus manos en su regazo: Subaru, por favor ten cuidado. Rem, conteniendo la respiración: si falla un solo salto, ni quiero imaginarlo. Su preocupación estaba justificada. Cualquier error de cálculo podría resultar en una muerte terrible, y como ya no tenía el RBD, si lo ensartaban, moriría definitivamente. Todos estaban absortos en lo que veían, cada uno procesando la desesperada situación de Subaru de forma distinta. Pero a pesar de la conmoción, nadie apartó la mirada. Todos volvieron su atención a la pantalla, esperando ansiosamente lo que vendría después. En la pantalla, Subaru se quedó mirando el candelabro unos instantes. Algo en el objeto le parecía extraño. Siguiendo su instinto, golpeó el candelabro con su espada. Tan pronto como lo hizo, el candelabro desapareció en el aire, revelando un pasaje secreto justo frente a él. Sabía que algo andaba mal con esta cosa, pensó Subaru, sin perder tiempo y atravesando la nueva entrada. Por otro lado, fue recibido con un tono poco amigable. Un hombre estaba de pie en el centro del pasillo. Su rostro estaba completamente cubierto por una capa roja y su cuerpo estaba sin camisa. Sus pantalones estaban rotos y sucios, y su postura denotaba hostilidad inmediata. Tan pronto como notó a Subaru, el hombre cargó contra él sin dudarlo. Subaru, sin embargo, reaccionó con rapidez. Esquivó en el último instante y, antes de que su oponente pudiera recuperarse, lo atravesó con su espada. El ataque fue fatal. El hombre cayó al suelo sin vida. Mientras recuperaba el aliento, Subaru notó algo cerca del cuerpo caído. Se agachó, lo recogió y, en ese mismo instante, apareció un mensaje en la pantalla, visible solo para los espectadores, pero no para Subaru. Quijada de Tarra de Axel Clérigo. Subaru frunció el ceño y sintió un escalofrío recorrer su columna sin razón alguna. Sacudiendo la cabeza para disipar la incomodidad, continuó. El siguiente descenso fue por otra escalera. Al llegar al suelo, se dio cuenta de que no estaba solo. Más hombres con árboles en llamas le bloqueaban el paso. Sin perder tiempo, Subaru alzó su espada y la estrelló contra el suelo. Llamas azules surgieron en una ola devastadora, consumiendo a los enemigos en un instante. Sus cuerpos quedaron reducidos a cenizas. Tras superar los obstáculos, avanzó por el pasillo hasta llegar a otra escalera. Descendiendo rápidamente, se encontró en una habitación aún más peligrosa. Charcos de sangre se extendieron por el suelo y, como antes, lanzas surgieron del suelo y del techo formando un patrón letal. Subaru analizó la situación y esperó el momento oportuno. En cuanto las lanzas desaparecieron, se lanzó hacia adelante, moviéndose a una velocidad absurda. El tiempo pareció ralentizarse mientras cruzaba la habitación, calculando cada paso para evitar ser empalado. En cuanto llegó al otro lado, las lanzas reaparecieron tras él, rozando el espacio donde había estado momentos antes. Subaru suspiró aliviado. Pero no había tiempo para descansar. Al otro lado del pasillo, aguardaban más enemigos. Hombres con árboles en llamas y otro de esos hombres encapuchados con túnicas rojas. Subaru se preparó para la confrontación, pero luego notó algo que le dio una alternativa. Plataformas suspendidas se extendían frente a él, ofreciendo un camino hacia arriba. Decidido a evitar una pelea innecesaria, saltó de inmediato, aterrizando con precisión. Sin embargo, a medida que avanzaba, notó que una de las plataformas estaba cubierta de un charco de sangre y pensó, «Mierda, esta mierda otra vez». Esperando pacientemente el momento oportuno, Subaru esperó a que las lanzas desaparecieran antes de saltar de nuevo. Aterrizó en la siguiente plataforma, pero para su horror, se dio cuenta demasiado tarde de que también estaba cubierta de sangre.
Antes de que pudiera reaccionar, las lanzas comenzaron a emerger justo debajo de sus pies. En un rápido reflejo, Subaru se impulsó hacia arriba, saltando antes de ser empalado. Aterrizó con fuerza en otra plataforma, donde había una puerta. Sin dudarlo, la abrió y la cruzó. Al cruzar la puerta, Subaru sintió una extraña sensación de déjà vu. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en la misma habitación que antes. Confundido, miró a su alrededor y vio una escalera debajo. Sin otra opción, la bajó y llegó a otra escalera. Subaru aterrizó en una nueva plataforma y, mirando hacia adelante, vio otra puerta al final. Sin perder tiempo, saltó para alcanzarlo. Tan pronto como cruzó la puerta, sus ojos se abrieron detrás de su casco. El suelo estaba cubierto de un espeso charco de sangre. El techo también estaba manchado de un rojo oscuro. A Subaru no le tomó más de un segundo comprender lo que venía a continuación. Del techo y del suelo empezaron a surgir de nuevo lanzas. Fuera de la pantalla, el silencio en el teatro fue interrumpido por murmullos inquietos. Todos se sorprendieron al ver otra reliquia adquirida por Subaru. Pero, sobre todo, lo que realmente inquietó a los espectadores fue la absurda cantidad de trampas de lanza que emergían de los charcos de sangre. Al fue el primero en decir lo que todos pensaban. Al, ¿qué demonios? ¿En serio, hermano? ¿Qué clase de lugar es este? ¿Cómo puede haber tantos pasillos y pasadizos llenos de esta maldita trampa de lanza? Su indignación era evidente y nadie parecía estar en desacuerdo. Julius, cruzando los brazos, pensativo en efecto, es una cantidad exagerada, plantea preguntas sobre la lógica detrás de la construcción de este lugar. Anastasia, siempre observadora, frunció el ceño mientras pensaba. Anastasia, pensativa, me pregunto quién diseñó este lugar, y cuánto oro se gastó en construir esta absurda cantidad de trampas. La idea de un lugar tan peligroso, meticulosamente diseñado para matar, era intrigante. Roswell, por otro lado, tenía una preocupación diferente. Roswell, mirando la pantalla con interés, estos hombres, ¿quiénes son exactamente? ¿Qué son realmente? Desde el principio, algo no cuadraba con estos enemigos. Y con cada aparición, sus sospechas crecían. No son humanos, eso cada vez está más claro. Pero por ahora, decidió guardar esos pensamientos para sí mismo. Como todos los demás, volvió su atención a la pantalla, ansioso por ver qué sucedería a continuación. En la pantalla, Subaru suspiró al ver de nuevo esos charcos de sangre con lanzas que se alzaban del suelo y el techo. Esperando el momento oportuno, saltó justo cuando las lanzas desaparecieron, aterrizando al otro lado de la plataforma. Sin embargo, antes de que pudiera recuperar el aliento, aparecieron más enemigos frente a él. Los mismos hombres que sostenían esos árboles en llamas habían aparecido, pero ahora había algo nuevo. Seres encapuchados flotando en el aire. Sus capuchas eran puntiagudas y su presencia desprendía una sensación inquietante. En cuanto vieron a Subaru, se lanzaron hacia adelante sin dudarlo. Antes de enfrentarse a los encapuchados, cargó contra uno de los hombres árbol, hundiéndole la espada en el pecho. El cuerpo cayó al suelo, carbonizado por las llamas azules que Subaru había conjurado con su golpe. Sin embargo, el peligro aún no había terminado. Los encapuchados alzaron las manos y una esfera de fuego verde comenzó a formarse en ellas. Sin esperar a comprobar el efecto del ataque, Subaru se abalanzó hacia un lado, esquivando las explosiones de fuego que impactaron contra el suelo donde se encontraba momentos antes. Luego, saltó por los aires, haciendo girar su espada y decapitando a los encapuchados en pleno vuelo. Al aterrizar, continuó avanzando y encontró un pasadizo descendente. Bajó rápidamente y siguió un pasillo cuando, de repente, sintió que algo se acercaba por detrás. Se abalanzó hacia un lado y vio un extraño dispositivo fijado a la pared. Parecía una ventana dorada con una cara tallada y la boca abierta. Sin previo aviso, el dispositivo disparó una bola de fuego verde hacia él. ¿Qué demonios es esto ahora?, pensó Subaru, mientras corría por el pasillo para evitar ser atropellado. Vio una plataforma más adelante y saltó sobre ella, esquivando los disparos. Sin embargo, más de esos seres encapuchados aparecieron flotando en el aire, listos para atacarlo de nuevo. Esta vez, Subaru no les dio oportunidad.
Antes de que pudieran lanzar sus bolas de fuego, saltó y los cortó en pedazos con su espada. Tras aterrizar, vio otra escalera y comenzó a bajar. Pero al descender, notó que había más dispositivos de fuego incrustados en la pared. Las bocas doradas se abrieron y nuevas bolas de fuego verde comenzaron a salir disparadas. Al llegar al suelo, casi tropezó al ver un gran agujero frente a él. Dentro, otro de esos charcos de sangre brillaba siniestramente y, como era de esperar, empezaron a surgir lanzas. Logró detenerse a tiempo y esquivar hacia otro sendero, donde encontró una puerta. Sin dudarlo, entró y vio un cofre dorado en el centro de la habitación. Tan pronto como recogió el objeto del interior, apareció un mensaje que solo la audiencia podía ver. Sigue tus ojos brillantes. Ni siquiera tuvo tiempo de intentar comprender su significado, cuando aparecieron 4 de las figuras encapuchadas, formando bolas de fuego verde en sus manos. Subaru reaccionó de inmediato, desenvainando su espada y atacando con rapidez, cortándolos en pedazos antes de que pudieran atacar. Sin perder tiempo, regresó por la puerta por la que había salido y se topó de nuevo con el agujero lleno de sangre y lanzas. Esperando el momento oportuno, saltó a la plataforma opuesta y se encontró en una nueva zona. Sin embargo, notó algo debajo de la plataforma en la que se encontraba. Otro de esos seres encapuchados flotaba allí, mientras que uno de los dispositivos dorados disparaba bolas de fuego sin parar. Decidido a actuar con rapidez, saltó y partió al encapuchado por la mitad, haciéndolo desaparecer. Luego esquivó las bolas de fuego que salían del dispositivo y corrió hacia él. Al notar una plataforma arriba, Subaru calculó el tiempo justo y, en el último segundo, saltó, esquivando los ataques y aterrizando sano y salvo. Mirando hacia adelante, vio otro de esos charcos de sangre con lanzas. Pero algo más le llamó la atención. Al otro lado, en una plataforma elevada, había 2 enemigos, uno familiar y el otro completamente nuevo. Uno de esos hombres con capucha roja y sin camisa, y alguien nuevo. Era un anciano de aspecto imponente, vestido con ropas papales, sentado en un trono flotante. En sus manos sostenía una larga lanza. Fuera de la pantalla, todos los presentes se quedaron atónitos al ver a los nuevos enemigos. La presencia de esos seres encapuchados y los dispositivos que disparaban fuego ya era bastante inquietante, pero el anciano sentado en el trono atrajo aún más la atención. Al se sorprendió particularmente al ver la figura y, sin poder contener su reacción, exclamó: ¿Qué demonios? ¿Por qué demonios hay un papa con una lanza? ¿Y cómo hay tantas trampas aquí? En serio, hermano, ¿qué suerte tiene de seguir entero? La confusión de al pronto se extendió a los demás espectadores. Anastasia frunció el ceño, pensativa. ¿Un papa? ¿Qué significa eso exactamente? Curiosa por la reacción de Al, Priscilla lo miró con su habitual aire de superioridad y preguntó: Aldebarán, ¿qué es exactamente ese papa al que te refieres? Antes de que Al pudiera responder, un fuerte sonido resonó en la pantalla, atrayendo la atención de todos. La siguiente batalla estaba a punto de comenzar. En la pantalla, el sonido que hendió el aire fue causado por Subaru, quien había clavado su espada en el suelo. Las llamas azules volvieron a surgir, avanzando hacia el hombre de tela roja, carbonizándolo y destruyéndolo al instante. Sin perder tiempo, Subaru avanzó hacia el anciano vestido con ropas papales. Antes de que pudiera reaccionar, Subaru le clavó la espada en el pecho, matándolo antes de que la lanza pudiera alzarse contra él. Con el enemigo muerto, Subaru aterrizó firmemente en la plataforma donde se encontraba, mirando a su alrededor. Vio una escalera y, sin dudarlo, comenzó a subirla. Al llegar arriba, apareció una nueva amenaza. Otro ser encapuchado voló por los aires, y Subaru, ágil como siempre, lo destruyó rápidamente, haciéndolo desaparecer en un destello de luz. Continuó su camino por las plataformas de madera, saltando de una a otra, hasta que notó algo extraño en el suelo de una de ellas. Se agachó y recogió el objeto. De nuevo, apareció un mensaje, pero solo el público pudo verlo. Subaru no sabía nada, pero el mensaje decía: vértebra cervical de Sichev el cervecero. Con el objeto en la mano, Subaru continuó avanzando, saltando entre plataformas hasta llegar a una nueva zona. Allí, encontró una puerta y entró. El entorno le resultaba familiar, pero algo no encajaba.
una lámpara de araña con velas encendidas le llamó la atención. Desconfiado, Subaru destruyó la lámpara, revelando un pasadizo secreto. Entró en el pasadizo y pronto se encontró en una habitación con una estatua de una mujer de pie, con una vela roja carmesí encendida frente a ella. En el suelo, una marca le llamó la atención. Subaru se agachó, recogió el objeto y, de nuevo, apareció un mensaje, que el público vio, pero Subaru no notó. El mensaje decía: pequeña bola de cera roja. Guardó el objeto y regresó por el pasadizo secreto, saliendo por la puerta por la que había entrado. Al salir, notó una escalera que no había visto antes. Bajó rápidamente y, al llegar al piso inferior, se encontró con una desagradable sorpresa. Los seres flotantes encapuchados reaparecieron, disparando sus bolas de fuego verdes. Subaru los esquivó hábilmente una vez más y, saltando, los cortó en pedazos. Tras derrotar a los enemigos, Subaru avanzó hacia una nueva puerta. Entró en una nueva habitación y bajó inmediatamente por una escalera. Al final, una mancha de sangre en las paredes le llamó la atención, seguida de las lanzas que volvían a aparecer. Subaru no perdió tiempo y descendió rápidamente, evitando ser atravesado por las lanzas. Sin embargo, al llegar al suelo, se llevó una nueva sorpresa. Un dispositivo dorado con forma de ventana, con una cara dorada y la boca abierta, comenzó a disparar bolas de fuego verdes en su dirección. Subaru tuvo que esquivar de nuevo y correr por el pasillo, notando charcos de sangre donde aparecían las lanzas, lo que hacía el camino más peligroso. Logró esquivar los ataques y, al final del pasillo, encontró una escalera. Sin pensarlo, saltó hacia ella y comenzó a subir. Al llegar a la cima, una bola de fuego verde se disparó hacia él. Subaru se agachó, suspirando con fastidio al volver a ver el dispositivo dorado. Miró al suelo y, una vez más, se encontraron charcos de sangre, con lanzas emergiendo del suelo y el techo. Subaru no dudó. Se movió con rapidez, esquivando los ataques y corriendo por el pasillo, esquivando las bolas de fuego verdes. Al llegar a la escalera del final, subió rápidamente al siguiente piso. En la plataforma superior, se enfrentó de nuevo a los hombres de rojo. Subaru los abatió con precisión con unos cuantos golpes rápidos y, sin perder tiempo, continuó su camino. Descendió varias plataformas hasta encontrarse con otros dos hombres de rojo y, de nuevo, con el hombre vestido de papa sentado en un trono flotante, empuñando su lanza. Subaru, sin paciencia para esperar, clavó su espada en el suelo, provocando llamas azules que carbonizaron a los hombres de rojo. Cargó contra el hombre del trono, quien intentó apuñalarlo con su lanza. Subaru esquivó hábilmente y mató al hombre, antes de seguir adelante. Saltó de plataforma en plataforma hasta llegar a un pasillo, donde esperaban más hombres con árboles en llamas. Subaru, sin dudarlo, hizo aflorar de nuevo el fuego azul, quemando a los dos hombres y continuó su camino. Al descender al piso inferior, lo recibieron más enemigos que sostenían árboles en llamas y, de nuevo, el hombre vestido de papa. Subaru, cansado de las constantes amenazas, esquivó los golpes y cruzó al otro lado del pasillo, donde lo esperaba una plataforma de piedra. Bajó por más plataformas hasta encontrarse con dos hombres con ropas rojas, a quienes mató rápidamente. Entonces vio un candelabro sospechoso y, al destruirlo, reveló otro pasadizo secreto. Subaru entró al pasaje y continuó su viaje. Fuera de la pantalla, todos quedaron impactados por la cantidad de trampas y desafíos que Subaru enfrentaba. Sin embargo, Crush parecía más intrigada por algo. Crujido. Es asombroso cuántos pasadizos secretos hay en este lugar. Me pregunto por qué el arquitecto de este lugar diseñó tantas trampas y pasadizos secretos. Todos estaban tan sorprendidos por la cantidad de trampas que apenas podían entender cómo Subaru lograba superarlas. Sin embargo, Garfield parecía especialmente asombrado. Garfield, ¿a quién le importa? El capitán es increíble. Está logrando acabar con estos hijos de puta, incluso con todas estas trampas estúpidas. Frederica miró a Garfield con desaprobación por usar lenguaje inapropiado delante de Petra, que era una niña. Aún así, todos estaban concentrados en la pantalla, esperando a ver qué haría Subaru a continuación. En la pantalla, en cuanto Subaru entra en el pasadizo secreto, se encuentra con una escalera.
Sin dudarlo, comienza a descender, sus pasos firmes resonando contra las paredes de piedra. Al llegar a una plataforma de madera, ve otra más adelante y salta rápidamente. Más abajo, ve otra plataforma, esta vez de piedra, y salta de nuevo, avanzando sin detenerse. La atenta mirada del joven pronto se posa en un enemigo. Uno de los hombres con el rostro cubierto de tela roja, acompañado por una de esas figuras grotescas que portan árboles en llamas en lugar de hojas. Impaciente por enfrentarse a más oponentes, Subaru clava su espada en el suelo, provocando que unas llamas azules broten y consuman a los enemigos en un instante. Sus cuerpos se convierten en cenizas antes de que puedan reaccionar. Sin perder tiempo, avanza por el pasillo, pero pronto se topa con otros dos hombres encapuchados con rostros ocultos, acompañados de dos criaturas flotantes que lanzan bolas de fuego verdes. Subaru no duda. Con un movimiento rápido, salta hacia ellos y, en un abrir y cerrar de ojos, los corta por la mitad y rebana a las criaturas voladoras antes de que puedan atacar. En cuanto termina, apenas tiene tiempo de respirar antes de que aparezcan más amenazas. Dos portadores de árboles en llamas aparecen, seguidos por otro de esos ancianos con túnicas papales, sentado en un trono flotante y sosteniendo una larga lanza. Los enemigos avanzan al mismo tiempo. Subaru, manteniendo la calma, clavó su espada en el suelo de nuevo e invocó sus llamas azules. El fuego se extendió rápidamente, envolviendo a los enemigos y reduciéndolos a cenizas. El anciano, sin embargo, logró esquivarlo e intentó atravesar a Subaru con su lanza. El joven reaccionó de inmediato, saltando al trono flotante y, con un golpe preciso, separó la cabeza del anciano. Tras la breve batalla, Subaru retoma su camino y llega al final del pasillo. Allí, en el suelo, encuentra un objeto peculiar. Lo recoge y, de nuevo, aparece en la pantalla un mensaje que solo el público puede ver. Jarrón biliar vacío, fuera de la pantalla. El silencio reina entre los espectadores, todos completamente impresionados por las habilidades de Subaru. Su velocidad, precisión y resistencia parecían sobrehumanas. Garfield, con los ojos muy abiertos y una sonrisa entusiasta, no puede contenerse. Ese es mi capitán. Está acabando con esos cabrones sin siquiera despeinarse. Frederica, que está de pie junto a su hermano, frunce el ceño y le lanza otra mirada de desaprobación. Garfield, no hables así delante de Petra. Petra, sin embargo, no parecía tan afectada por las palabras del chico, sino más bien fascinada por la acción en la pantalla. Mientras tanto, Crush, con expresión pensativa, decide hablar. Es impresionante, la cantidad de pasadizos secretos y trampas en este lugar es absurda. Me pregunto cuál era el propósito del arquitecto al construir este laberinto mortal. Anastasia se cruza de brazos, intrigada por el discurso de la duquesa. Eso también me molesta. Y más que eso, estos objetos que Subaru está coleccionando. Huesos, objetos pequeños, y ahora un jarrón vacío. ¿Para qué sirven? Roswell, que había estado escuchando la conversación sin mostrar sus verdaderas emociones, entrecerró los ojos y pensó para sí mismo. Subaru-kun se lleva estos objetos sin darse cuenta. Solo nosotros podemos verlos. ¿Qué significa esto? ¿Tendrán alguna conexión con este lugar? ¿Qué hará exactamente con ellos en la aldea Albero? Las preguntas estaban en la mente de todos, pero sin respuestas claras, decidieron dirigir su atención a la pantalla, esperando ansiosamente los próximos eventos. En la pantalla. Tras recoger el objeto, Subaru emprende su viaje de regreso. Al salir del pasadizo secreto y regresar al lugar donde lo encontró, sus ojos inmediatamente divisan una escalera. Sin dudarlo, la baja rápidamente. En cuanto llega al suelo, nota la presencia de dos grandes candelabros con velas que iluminan la habitación. Frente a él, hay una escalera que desciende aún más hacia el interior. Sin perder tiempo, comienza a descender, prestando mucha atención al camino. A medida que avanza, encuentra una plataforma de madera y salta sobre ella. Sin detenerse, continúa saltando de plataforma en plataforma hasta llegar a la planta baja. Allí, se encuentra con dos caminos diferentes y, tras un breve análisis, decide ir a la derecha. Avanzando, Subaru encontró una puerta y, al cruzarla, descubrió que había entrado en una habitación espaciosa.
Sin embargo, apenas tuvo tiempo de observar el lugar cuando aparecieron nuevos enemigos. Varios de esos seres flotantes encapuchados emergieron de las sombras, formando esferas de fuego verde en sus manos para atacarlo. TSK, esos bastardos otra vez, pensó Subaru, irritado. Antes de que los enemigos pudieran lanzar sus hechizos, se movió a una velocidad sobrehumana, destrozándolos con su espada. En cuestión de segundos, los cuerpos de los encapuchados cayeron inertes, sin posibilidad de reacción. Tras derrotar a los enemigos, Subaru examinó la habitación y pronto notó una escalera. Bajó por ella, solo para ver, abajo, a dos de aquellos hombres cargando árboles en llamas. Sin embargo, algo más interesante atrajo su atención. Una plataforma con una puerta justo enfrente. Tras derrotar a los enemigos, Subaru examina la habitación y pronto nota una escalera. Baja por ella, solo para ver a dos de esos hombres cargando árboles en llamas abajo. Sin embargo, algo más interesante atrae su atención. Una plataforma con una puerta justo enfrente. Creo que puedo evitar esta pelea, piensa Subaru. Sin dudarlo, realiza un salto arriesgado, abandonando la escalera en pleno vuelo y aterrizando justo en la plataforma. Antes de que los enemigos puedan reaccionar, atraviesa la puerta y escapa. Al entrar en el nuevo entorno, notas que el espacio es mucho más pequeño que en las habitaciones anteriores. Pasadizos estrechos y angostos bloquean tu paso. Antes de que puedas analizar mejor la situación, empiezan a salir bolas de fuego verdes desde diferentes direcciones. Mierda. Pensó Subaru al darse cuenta de que no había muchas opciones más que seguir adelante. Con agilidad, se arrojó al suelo y se deslizó por uno de los estrechos pasadizos. Aunque fue alcanzado por algunas bolas de fuego, continuó avanzando sin dudar. Su mirada pronto se fijó en el responsable de los ataques. Un extraño dispositivo que parecía una ventana dorada, con un rostro tallado en el metal y cuya boca abierta expulsaba llamas verdes. Al levantar la vista, Subaru ve una plataforma con una escalera. Sin pensárselo dos veces, salta y sube. En cuanto llega arriba, encuentra otro objeto en el suelo. Al recogerlo, aparece un mensaje para el público, pero Subaru no lo ve. Pisiforme de Hernández. El explorador Subaru no pierde tiempo y regresa por el mismo camino, esquivando hábilmente los ataques mientras se arrastra y salta entre espacios estrechos. En cuanto llega al final, regresa por la puerta por la que salió. Al marcharse, se encuentra cara a cara con los dos enemigos que había evitado antes. Esta vez, sin escapatoria, Subaru reacciona antes de que puedan siquiera atacarlo. Con movimientos rápidos y precisos, los corta a ambos con su espada, y sus árboles en llamas caen al suelo antes de desaparecer. Sin más obstáculos, sube las escaleras de nuevo al piso superior. Una vez allí, decide entrar por la puerta de la derecha. Al entrar en la nueva habitación, se topa con algo inesperado. Un enorme portal gris se cierne en el centro. Sobre él, hay una gigantesca mano dorada, como si sostuviera el espacio a su alrededor. ¿Esto es un portal?, pensó Subaru sorprendido. Sin dudarlo, se acercó y tocó la superficie del portal. Lo que sucedió a continuación superó todas sus expectativas. El portal se comportó como si fuera un líquido, y sin que él pudiera reaccionar, fue arrastrado hacia su interior. La oscuridad lo envuelve por unos instantes, hasta que, de repente, emerge en otro lugar. En ese mismo instante, otro de esos mensajes aparece ante el público. Al verlo, fuera de la pantalla, el silencio llenó la habitación. Todos los espectadores quedaron atónitos ante lo que acababan de ver. Subaru había atravesado un portal y había sido transportado a una aldea de Albero a kilómetros de donde se encontraba. Emilia fue la primera en romper el silencio. ¿De verdad se teletransportó? ¿Pero cómo? Eso no debería ser posible. Beatriz, que hasta ese momento había estado observando atentamente, frunció el ceño. Eso no tiene sentido, la verdad. En todos mis años de vida, Betty nunca ha visto un portal con esa habilidad. ¿Qué es exactamente este lugar, supongo? Roswell, sentado tranquilamente, apoyó la mano en su barbilla, desconcertado. Una estructura de teletransportación mágica que no requiere que el usuario lance un hechizo. Incluso para mí, eso es inaudito. Anastasia y Cruz intercambiaron miradas inciertas.
Eso me preocupa. Si un portal puede simplemente trasladar a alguien de un lado a otro de este mundo, ¿cuáles son los límites de este lugar?, preguntó Crush. La pregunta más importante es, ¿por qué Aldea Albero tiene este portal?, añadió Anastasia, frunciendo el ceño. La tensión en la sala iba en aumento, pero antes de que pudieran discutirlo más, todos dirigieron su atención a la pantalla, ansiosos por ver qué encontraría Subaru a continuación. En la pantalla, tras examinar la nueva habitación, Subaru mira al suelo y nota algo brillante. Se agacha y recoge el objeto, lo que provoca que aparezca un mensaje en la pantalla, visible solo para el público. Ramo de tomillo. Subaru, sin percatarse de la notificación, guarda el objeto y continúa su exploración. Pronto nota un dispositivo sobre una puerta cerrada. Frunce el ceño y, sin dudarlo, corta el mecanismo con su espada. Con un ruido metálico y un chasquido, la puerta se desbloquea. Espero que esto no active una trampa, pensó Subaru antes de caminar por el pasaje. Regresa a la habitación por la que había pasado antes, la que albergaba la amalgama de estatuas, y la cruza rápidamente. Al salir por la puerta contigua, sus ojos se posan de nuevo en la melancólica imagen de los habitantes de Albero. Los hombres enfermos siguen acostados, visiblemente debilitados por la enfermedad, mientras las mujeres del pueblo los besan con ternura y los cuidan. Subaru deja escapar un profundo suspiro, sintiendo una opresión en el pecho al contemplar de nuevo esa escena sombría. ¿Esto realmente ayudará o solo prolongará su sufrimiento?, pensó, pero continuó sin responder. Subió las escaleras hasta el piso superior, donde encontró a Tirso. El hombre, con expresión serena, se giró hacia Subaru al notar su llegada. «Piadoso seas, penitente», dijo Tirso con calma, levantando las manos en un gesto de bendición. Como de costumbre, Subaru, sin decir nada, le entregó el objeto que había encontrado en la habitación anterior. Tirso lo tomó y lo examinó un momento antes de asentir levemente. «Con vuestro aporte la labor de esta hermandad continuará». Tras sus palabras, le entrega otro objeto a Subaru, quien lo acepta sin rechistar. En cuanto lo sostiene, aparece un nuevo mensaje en la pantalla, visible solo para el público. Paño limpio. La pantalla se vuelve negra, lo que indica el final de la vista previa. Fuera de la pantalla, el silencio se apodera de la sala mientras todos procesan lo que acaban de ver. Muchos se preguntan cuán importante era el objeto que Tirso le dio a Subaru. ¿Qué significaba ese paño limpio? ¿Por qué se les dio algo tan simple como recompensa? Antes de que nadie pudiera expresar sus dudas, la voz del director resonó en la sala. Esa fue la visualización. Descansen, porque la siguiente empieza en unos minutos. La voz se desvanece y los espectadores se dispersan para descansar, preparándose para la siguiente función. Continuará. Notas. Espero que hayas disfrutado el capítulo, fue un trabajo duro así que disfruta de la lectura. Este fanfic no es mío, se encuentra en AO3 por Nexus Omni. Link del fanfic como nombre del creador en la descripción. Re. Blasfemo capítulo 11. Capítulo 10. 10 Piedad. Todos los miembros del elenco estaban tensos, con una mezcla de aprensión y ansiedad flotando en el aire mientras esperaban la siguiente proyección. La conmoción aún estaba fresca en sus mentes tras lo que habían presenciado. El misterioso espejo mágico que Subaru había usado para teletransportarse a la aldea Albero. Las preguntas sobre qué más verían de ese futuro se multiplicaban en sus cabezas, pero la incertidumbre era palpable. Mientras todos permanecían en silencio, un suspiro colectivo resonó cuando la voz del director finalmente resonó en la sala, cortando la tensión en el aire. Director. La próxima proyección comenzará. Por favor, tomen asiento, ya que la proyección está a punto de comenzar. Los murmullos se calmaron rápidamente y todos, obedientemente, se acomodaron en sus asientos. El sonido de la pantalla al encenderse resonó por la sala, y la gran proyección brilló, y sus imágenes comenzaron a tomar forma. En la pantalla, la visión del espejo mágico comenzó a intensificarse, y la escena que se desplegó dejó a todos inmersos en el misterio una vez más. Lo que estaban a punto de ver podría cambiar el curso de todo, pero una cosa era segura. Esto no era nada sencillo. En la pantalla, la visualización se reanudó justo donde la había dejado.
Tras una breve conversación con Tirso, Subaru salió de la posada, respirando el aire fresco de la mañana. En cuanto cruzó la puerta y entró en el patio, algo peculiar le llamó la atención. Ante él había una fuente, adornada con dos imponentes estatuas. Una representaba a un hombre, aparentemente lavando los pies de otra estatua, en una escena que emanaba reverencia y humildad. Instintivamente, Subaru clavó su espada en el suelo cerca de la fuente. Al hacerlo, apareció una luz intensa y brillante que lo envolvió por completo. La luz era tan cegadora que Subaru tuvo que cerrar los ojos, sintiéndose momentáneamente ciego. Por un instante, el tiempo pareció alargarse. Cuando la luz finalmente comenzó a disiparse, Subaru parpadeó, intentando recuperar la visión. Pero al mirar a su alrededor, notó algo extraño. Ya no estaba en la aldea Albero. Ahora se encontraba en un entorno completamente diferente, un vasto lugar inundado de agua. Estatuas adornaban el paisaje, dispuestas en diversas formas, creando una sensación de desolación y misterio. El sonido del agua fluyendo suavemente a su alrededor le daba un tono aún más inquietante al nuevo entorno. Subaru no sabía qué pensar, pero presentía que algo profundamente significativo estaba a punto de suceder. Fuera de la pantalla, los espectadores en la sala quedaron visiblemente sorprendidos por el repentino cambio de escenario. El extraño lugar al que Subaru fue transportado provocó un murmullo. Beatrice y Roswell, con sus mentes analíticas, parecían profundamente intrigados por las numerosas estatuas que rodeaban a Subaru, preguntándose si albergaban algún significado oculto. Beatrice, pensativa, murmuró para sí misma. Beatrice, ¿podrían estas estatuas tener alguna relación con la teletransportación de Betty a Subaru? Mientras tanto, Al, en su rincón, se cuestionaba mentalmente sobre las estatuas de la fuente que se le habían mostrado. Pensó que las figuras representadas allí parecían referirse a la escena que le recordaba a Jesús lavando los pies a sus apóstoles. Esto hizo que el caballero se preguntara si se trataba de una gran coincidencia o de algo más en la imagen de esta historia. Sin embargo, no tardó mucho en que todos fijaran su atención en la pantalla, ansiosos por descubrir qué haría Subaru en medio de semejante misterio. El ambiente en la sala estaba cargado de expectación. Algo importante estaba a punto de suceder. En la pantalla, Subaru avanzó con cautela por la extraña dimensión formada por agua y estatuas. Cada paso resonaba suavemente a su alrededor. Pasó junto a varias figuras enigmáticas, pero fue al ver una estatua colosal que captó por completo su atención. La estatua estaba sentada, con un pie apoyado en una palangana con agua. Al acercarse para observar más de cerca, resonó una voz proveniente de la propia estatua. Estatua, con voz profunda y sombría. Este lugar, es otro sueño, penitente. Subaru retrocedió un poco, sin entender muy bien lo que estaba pasando, pero la voz continuó. Estatua. Me veneraron como a una santa, digna de devoción. Y lo único que les di a cambio de sus oraciones fue el salitre que corre por esta tierra desolada, hacia sus cuerpos. Subaru guardó silencio, asimilando las palabras, pero la estatua no se detuvo. Su voz parecía tener un peso inmenso, como si trascendiera la realidad misma. Estatua. El castigo del milagro para el falso ídolo es otorgarle una falsa santidad. La estatua se detuvo, sus ojos vacíos observaron a Subaru como si viera más allá de lo físico. Estatua. No intentes averiguar mi nombre. También está cubierto de sal. Subaru frunció el ceño, todavía tratando de comprender el significado detrás de las palabras, cuando la estatua continuó. Estatua. Tráeme cualquier cosa que pueda ser bendecida. Así destruirás mi destino y me permitirás cruzar al otro lado de este falso sueño. La voz de la estatua se quedó en silencio, pero el peso de sus palabras permaneció en el aire, como un eco inmortal que no se disipaba. Fuera de la pantalla, en la sala de observación, el público estaba claramente intrigado, pero no demasiado sorprendido, pues habían visto estatuas parlantes en exposiciones anteriores. Sin embargo, lo que la estatua había dicho suscitó más preguntas que respuestas. Todos estaban atentos, especialmente Al, cuya expresión denotaba confusión. Al, pensativo, frunciendo el ceño. ¿Por qué me suena tanto la historia de esta estatua, casi como la de Jesucristo, solo que modificada?
¿Y a qué se refería con bendecir los objetos de Bro? Mientras sus pensamientos se desbordaban, Al notó que todos los demás habían vuelto a la pantalla, absortos en lo que estaba a punto de suceder. Con un suspiro, hizo lo mismo, sin querer perderse ni un solo detalle. En la pantalla, Subaru le mostró la tela a la estatua, esperando su reacción. Inmediatamente, la voz de la estatua resonó de nuevo, esta vez más imponente. Estatua, con voz profunda y reverberante. Contempla el lienzo que ha absorbido el sudor de las fiebres, los pensamientos y los sueños pecaminosos. Subaru permaneció inmóvil, con la tela en las manos, como esperando una explicación más detallada. La estatua continuó, con una voz aún más intensa. Estatua. Una herramienta que guarda secretos y confesiones prohibidas, incluso de aquellos que ya han pasado al otro lado de este sueño. El entorno parecía vibrar con la energía de las palabras de la estatua, y Subaru sintió como si la tela comenzara a verse envuelta por una energía extraña, algo que no podía comprender del todo. Pero la estatua aún no estaba terminada. Estatua. En nombre de la voluntad suprema, bendigo esta reliquia. Cuídala, pues ahora es pura y sagrada. Cuando la estatua terminó de hablar, la tela en las manos de Subaru comenzó a brillar con una luz dorada que cegó por un momento. Al disiparse la luz, comenzaron a aparecer inscripciones en la tela. Sin embargo, Subaru no pudo leer lo que contenía, ya que el mensaje solo era visible para el público. En la pantalla se leía claramente: has adquirido el sudario de los sueños pecaminosos. Subaru miró la tela, sorprendido por lo que acababa de ocurrir, pero no tuvo tiempo de procesarlo más, pues algo estaba a punto de suceder. Sin saber exactamente por qué, se dirigió a la fuente con las dos estatuas y, al atravesar el agua con su espada, fue transportado de inmediato de vuelta a la aldea de Albero. Fuera de la pantalla, en la sala de observación, el público estaba claramente intrigado por el sudario de los sueños pecaminosos. ¿Qué era esta tela? ¿Cuál era la verdadera naturaleza de su bendición? Todos guardaron silencio, intentando comprender su significado. Pero lo que más confundía a Al era que la estatua parecía ser otra clara referencia a la historia de Jesucristo, con su poder para bendecir y conferir cierta santidad a los objetos, algo que no lograba comprender del todo. Al, pensativo, casi murmurando para sí, ¿por qué la historia de esta estatua suena tan parecida a la de Jesucristo? Solo que distorsionada, de alguna manera. ¿Y qué hace exactamente este sudario de sueños pecaminosos? ¿Le da al hermano la capacidad de curar a los enfermos o caminar sobre el agua o algo así? Con estas preguntas rondando su mente, Al volvió su atención a la pantalla, todavía intentando procesar lo que acababa de suceder. Los demás, igualmente curiosos, hicieron lo mismo, sin querer perderse ni un segundo más de aquel misterio creciente. En la pantalla, tras regresar a la posada y descansar un rato, Subaru decidió salir de nuevo. Mientras caminaba por las calles de Albero, pasó junto a la iglesia, donde aún yacían cuerpos sin vida. El silencio reinaba a su alrededor, pero un detalle le llamó la atención. Partículas doradas, casi etéreas, se desprendían de los cadáveres, flotando como si ascendieran al cielo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al oír susurros que resonaban a su alrededor. Subaru se detuvo, vacilante, antes de acercarse a los cuerpos. Algo, o alguien, intentaba hablarle. De repente, una voz débil, como un susurro transportado por el viento, resonó entre las partículas doradas. ¿Qué son esos pequeños que parecen estar escondidos en los tejados? Entre los adornos de los altares. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Era la voz de un alma. Alma. Cuando los llamo, parecen ignorarme, están cubiertos de cintas que ondean, como si un viento invisible los meciera, la voz sonaba distante, casi melancólica. Subaru tragó saliva con dificultad, sin saber si debía responder. Alma. A veces los oigo llorar, otras veces, los oigo reír, ¿qué son? Criaturas de la gracia divina, el silencio volvió a apoderarse de la habitación, y las partículas doradas se dispersaron en el aire, desapareciendo por completo. Subaru se quedó inmóvil un instante, intentando procesar lo que acababa de oír. Su corazón latía con fuerza. Subaru, pensativo. ¿Acabo de hablar con una persona muerta?
sintió un escalofrío recorrer su columna, pero se obligó a seguir adelante, regresando a la posada con un peso en el pecho. Fuera de la pantalla, en la sala de observación, la sorpresa era visible en los rostros de todos. Subaru acababa de comunicarse con un alma. Wilhelm y Reinhard quedaron atónitos. Un profundo deseo brotó en sus corazones, pero ambos dudaban en admitirlo. Wilhelm, pensativo, apretando los puños. Si Subaru no puede hablar con los muertos, entonces tal vez yo pueda. Cerró los ojos un instante, sintiendo una opresión en el pecho. La idea de volver a oír la voz de Teresia era casi insoportable. Reinhard, a su lado, compartía el mismo pensamiento, deseando en el fondo ver a su abuela por última vez. Pero ambos sabían que este era un deseo egoísta. Mientras tanto, Roswell apenas podía contener su emoción. Sus ojos brillaban intensamente. Roswell, pensando, con una sonrisa inquietante. Si la aldea de Albero puede conceder semejante regalo, entonces esta podría ser la clave para revivir a mi amo. Se llevó la mano a la barbilla, profundamente interesado. Esa capacidad de comunicarse con los muertos, la necesitaba. Los demás espectadores estaban igualmente conmocionados. El impacto de lo que acababan de presenciar aún se sentía con fuerza en el aire. Pero incluso ante este shock, todos volvieron sus ojos a la pantalla, esperando ansiosamente lo que vendría después. En la pantalla, Subaru bajó las escaleras y se dirigió directamente al osario, donde entregó los huesos que había recolectado al anciano guardián del lugar. Sin perder tiempo, regresó a la habitación donde se encontraba el misterioso portal con forma de mano. Subaru, pensativo, de vuelta a la pesadilla, entró en el portal, transportándose de vuelta al extraño y opresivo mundo en el que había estado antes. En cuanto salió de la habitación, vio más de aquellas figuras encapuchadas y flotantes. No dudaron en avanzar hacia él, pero Subaru, ya preparado para el combate, las eliminó una a una, abriendo paso a la siguiente zona. Sin detenerse, siguió adelante y atravesó una puerta, para encontrarse frente a un acantilado. Subaru, pensativo. En serio. Odio estos lugares. Respirando hondo, despegó y saltó, aterrizando con cierta dificultad. Al levantarse y mirar hacia arriba, se quedó sin aliento por un instante. Ante él se alzaba una estatua colosal, y en sus brazos yacía una criatura grotesca. Una fusión profana de demonio y planta. Su cuerpo tenía rasgos humanos, pero su cabeza esquelética de cabra y su piel arrugada le daban un aspecto aterrador. La criatura parecía muerta, inerte en los brazos de la estatua. Subaru frunció el ceño. Algo en la imagen lo incomodó profundamente. Fuera de la pantalla, el impacto de la escena se reflejó en el público asistente, que reaccionó con expresiones de disgusto. Priscila, siempre arrogante y exigente, fue la primera en expresar su disgusto de forma audible. Priscila, cerrando fuertemente su abanico. ¡Qué espectáculo tan repulsivo y repugnante! Mis divinos ojos no deberían verse obligados a contemplar semejante abominación. Su tono lleno de desprecio hizo que quienes la rodeaban asintieran. Incluso quienes habían presenciado horrores antes no podían negar que aquello era inquietante. Wilhelm observó a la criatura con una mirada analítica, mientras Al fruncía el ceño, sintiendo un extraño escalofrío recorrer su columna. Al, pensativo. Esta cosa, parece sacada de una pesadilla. El ambiente estaba cargado de tensión y todos estaban a punto de compartir sus opiniones cuando un sonido resonó por la sala. El inconfundible ruido de algo rompiéndose. Grieta. Los ojos de todos se volvieron hacia la pantalla en el preciso momento en que algo se movió. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Y entonces, la criatura comenzó a moverse. El shock fue instantáneo. En la pantalla, el repulsivo monstruo, ahora de pie, hacía temblar el suelo con cada movimiento. Un fuerte crujido resonó en el aire mientras se elevaba lentamente de la estatua. La criatura era colosal, de un tamaño inimaginable y una presencia aterradora. Con un movimiento repentino y enérgico, agarró la cabeza de la estatua donde yacía y, con un solo gesto, la estrelló violentamente contra el suelo, destruyéndola en un crujido de huesos y piedras. La cabeza, que había permanecido inerte, ahora era un montón de escombros, incapaz de resistir la fuerza del monstruo.
Subaru, imperturbable, dio un paso al frente. El suelo seguía temblando mientras la criatura se acercaba, moviéndose con una agilidad inesperada. De repente, el monstruo se agachó, extendiendo su largo y retorcido brazo hacia Subaru, intentando golpearlo con una fuerza devastadora. El joven logró esquivarlo a tiempo, pero la fuerza del golpe cortó el aire con un sonido agudo. Rápidamente contraatacó, asestando un golpe preciso con su espada, atravesando la gruesa piel del monstruo. En respuesta, la criatura pisoteó el suelo con todas sus fuerzas, agrietándolo, y de su interior emergieron pilares de raíces espinosas que se proyectaron directamente hacia Subaru. Este esquivó con dificultad, casi atrapando su peso corporal en las raíces afiladas. Con un gruñido, el monstruo escupió una bola marrón de espinas que voló a gran velocidad hacia Subaru. Logró esquivarla, pero la bola golpeó el suelo con un fuerte estruendo, liberando un repulsivo humo verde que se extendió por los alrededores. La nube fétida parecía emanar una sensación de muerte y putrefacción, y Subaru sabía que si lo alcanzaba, el efecto sería fatal. Subaru comenzó a asestar rápidamente una serie de golpes rápidos y afilados con su espada, golpeando al monstruo en varios puntos vitales. La criatura aulló de dolor, pero aún así, su piel se regeneró a una velocidad asombrosa. Miró a Subaru con una mirada amenazante, como si apenas estuviera empezando a luchar de verdad. Fuera de la pantalla, el público observó con horror cómo la criatura se ponía de pie, y una profunda sensación de repulsión se extendió por la sala. Aún así, la preocupación se apoderó de los espectadores. Los ataques de la monstruosidad eran claramente devastadores, y parecía como si Subaru estuviera librando una batalla masiva contra una fuerza de la naturaleza. Wilhelm, con la mirada fija en la pantalla. Increíble, incluso contra un monstruo tan inmenso, Subaru no duda. Es más fuerte de lo que imaginábamos. Incluso desde la distancia de la pelea, Wilhelm no pudo evitar admirar la habilidad con la espada de Subaru. El joven se enfrentaba a una criatura colosal con una habilidad que parecía casi sobrenatural. Garfield, que observaba con ojos brillantes de admiración, no podía ocultar su emoción. Garfield, con una amplia sonrisa. Ese sí que es un líder. Vamos, capitán. Sin embargo, no solo Garfield estaba impresionado. Emilia, Rem y Beatriz estaban profundamente preocupadas. Observaban atentamente al monstruo. Sus expresiones sombrías reflejaban lo poderosa y aterradora que era. La pelea estaba en un punto crítico y Subaru corría peligro constante. Aunque temían que fuera superado, todos los ojos estaban pegados a la pantalla, esperando ansiosamente ver cómo le iría Subaru frente a esta monstruosa amenaza. En la pantalla, en un ataque de furia incontrolable, el monstruo golpeó el suelo con ambos brazos con fuerza, provocando que más de esos pilares de raíces espinosas se alzaran hacia Subaru. Logró esquivarlos hábilmente, pero en un movimiento demasiado rápido, una de las espinas lo atravesó parcialmente. El dolor era agudo, pero no tuvo tiempo de detenerse. Con determinación, Subaru atravesó el suelo con su espada, provocando que aparecieran llamas azules que envolvieron al monstruo. Este gritó de dolor, mientras las llamas consumían su piel, pero para sorpresa de Subaru, las llamas se extinguieron casi tan rápido como habían aparecido. El monstruo, ahora en un estado de pura ira, continuó su ofensiva, intentando golpear a Subaru con sus monstruosos brazos. Subaru, ágil, esquivó de nuevo, evitando por poco el golpe, pero antes de que pudiera reaccionar, la criatura escupió la bola marrón con púas una vez más. La esquivó, pero la bola cayó al suelo, liberando un nuevo efecto. Al tocar la superficie, comenzaron a surgir raíces afiladas y peligrosas, rodeando a Subaru por todos lados. A pesar de las dificultades, Subaru continuó luchando. Asestó rápidos golpes con su espada, cortando al monstruo y haciéndolo rugir de dolor con cada golpe. La criatura intentó contraatacar, pero Subaru ya había empezado a comprender sus patrones de ataque. Esquivó de nuevo un golpe de un brazo largo y con garras, con un movimiento ahora más fluido y preciso. En un último acto de desesperación, el monstruo volvió a golpear el suelo, haciendo que aparecieran más pilares de púas afiladas. Pero Subaru, aprovechando la oportunidad, derrumbó al monstruo.
Con un golpe certero, cortó a la criatura en su punto vital, haciéndola escupir sangre y caer al suelo, bañada en su propia esencia. La bestia finalmente murió. Subaru yacía jadeante, con su espada ensangrentada, mientras un mensaje, visible solo para la audiencia, apareció en la pantalla. Requiem aeternam. La pantalla se volvió negra lentamente y se anunció el final de la vista previa, dejando una sensación de inquietud en el aire. Fuera de la pantalla, el público quedó completamente atónito ante la demencial lucha entre Subaru y la monstruosidad. El ambiente era denso, y el silencio que siguió solo fue roto por la voz del director, quien anunció con calma: «Director, ese fue el avance. Descansen, porque comenzará el siguiente». Sin embargo, antes de que el director pudiera terminar, Anastasia lo interrumpió con una pregunta, visiblemente curiosa. Anastasia, con una mirada inquisitiva: «¿Qué es esa criatura a la que se enfrentó Natsuki-san? ¿Podrías contarnos más sobre ella?». El director, visiblemente irritado por la interrupción, respondió en un tono más serio: «Director, aquello que Subaru Natsuki derrotó era, de hecho, un hombre. Un hombre atormentado por las visiones causadas por el milagro. En su intento por escapar de la maldición, encontró la estatua de una mujer con los brazos extendidos, buscando refugio en ella. Terminó exhausto y descansó en los brazos de la estatua. Al despertar, descubrió que se había transformado en una bestia, una criatura híbrida entre planta y demonio, llena de ira y dolor. Esta criatura atacaba a todo aquel que se interponía en su camino, siendo conocida como Ten Piedad. Y fue Subaru quien lo liberó de este tormento». Todos guardaron silencio, absorbiendo las palabras del director. La idea de que esta monstruosa criatura hubiera sido humana parecía imposible de creer. Pero antes de que nadie pudiera hacer más preguntas, el director interrumpió la conversación con firmeza. «Director, tranquilo. El próximo preestreno comenzará en unas horas». Con eso, la voz del director se fue apagando, dejando al elenco en silencio, con más preguntas que respuestas. La curiosidad por lo que vendría después era palpable, pero todos sabían que tendrían que esperar. Continuará, capítulo 12. Capítulo 11. Cara dorada. Todos estaban inquietos por la revelación previa del director. La criatura a la que Subaru se enfrentó en la última proyección, conocida como Ten Piedad, había sido un ser humano común y corriente. Transformado por el milagro que se había mencionado sin parar desde la primera proyección, este hecho dejó a todos en shock. «¿Qué quieres decir con un humano?», murmuró Ferris, abriendo mucho los ojos. «Eso no parecía nada humano», comentó Reinhardt cruzándose de brazos con seriedad. Las conversaciones se calentaron. «El milagro, ¿por qué crearía un monstruo tan grotesco?», preguntó Cruz pensativa. «¿Y por qué el milagro es una bendición y una maldición a la vez?», preguntó Ren, visiblemente confundida. «La verdad es que Betty está más intrigada que el milagro y yo, supongo», concluyó Beatrice, frunciendo el ceño. Los murmullos resonaron por la sala como olas, y todos se sintieron inquietos. Pero antes de que las preguntas se convirtieran en histeria colectiva, la familiar y profunda voz del director llenó el espacio. «El velatorio está a punto de comenzar. Por favor, tomen asiento». De inmediato, el silencio se apoderó de todo. Todos obedecieron, acomodándose en sus asientos, aún con el amargo sabor de la duda en la boca. Poco después, la pantalla brilló. Las imágenes empezaron a aparecer, lentamente, casi como si la realidad misma dudara en mostrar lo que vendría después. En la pantalla, la visualización continuó exactamente donde la había dejado. Subaru, jadeante y cubierto de la sangre del monstruo al que acababa de enfrentarse, observó el cadáver de Ten Piedad. El suelo a su alrededor estaba teñido de rojo, y el silencio fúnebre pesaba como una lápida. Su mirada pronto se dirigió a una puerta vieja y desgastada que había aparecido frente a él. Sin pensarlo dos veces, se acercó y la empujó. La madera crujió, abriendo un pasaje a una nueva habitación. La habitación estaba oscura y silenciosa, impregnada de una sensación opresiva. Al fondo de la cámara, una estatua colosal yacía sobre un lecho de piedra, prisionera de barrotes dorados. El contraste entre la santidad de la imagen y la brutal prisión causó una incomodidad inmediata.
Frente a Subaru, un grupo de velas encendidas ardían brillantemente, sus llamas parpadeaban como si esperaran algo. Sin entender por qué, Subaru se arrodilló ante ellos. Con un gesto instintivo, clavó la espada en el suelo. Al instante siguiente, una luz blanca cegadora explotó a su alrededor, obligándolo a cerrar los ojos. Cuando los abrió de nuevo, el mundo a su alrededor había desaparecido. Subaru se encontraba ahora en un lugar muerto y sin color. Un abismo negro se extendía en la distancia, con un acantilado colosal frente a él. El silencio era absoluto, casi sobrenatural. Empezó a caminar, sus pasos resonando como si el universo entero lo escuchara. Fue entonces cuando lo vio. Una gigantesca cabeza flotante, con el rostro dorado parcialmente derretido, los ojos cerrados como si meditara sobre la eternidad. La cabeza se movió levemente, como si reconociera su presencia. En nombre del gran tormento y de los hijos del milagro, dijo una voz profunda, resonando por todo el espacio. El jefe continuó solemnemente. Al humillarte ante mi santísimo cuerpo, te fue concedida la presencia de mi rostro dorado, guardián de uno de los tres dolores del alma. En penitencia la voz era etérea y poderosa, como si hablara al alma tanto como a los oídos. Nuestro milagro me eligió entre todos los devotos, así como te eligió a ti, para caminar por este mar sagrado. Subaru solo escuchaba, en silencio como siempre. Pero en su interior, algo ardía, como si palabras olvidadas de un sueño lejano se hicieran oír. Que el oro de mi cara se derrita y borre la altivez de tu alma. La cabeza flotante se detuvo. Corazón culpable, regresa ahora del sueño. Una luz blanca explotó nuevamente, tragándose la oscuridad. Mensaje en pantalla visible solo para el público. Has adquirido la santa herida del altruismo. El mensaje desapareció tan rápido como había aparecido. El mensaje desapareció tan rápido como había aparecido. Subaru parpadeó. Estaba de vuelta en la habitación anterior, arrodillado ante las velas como si nada hubiera pasado. Fuera de la pantalla, la sala de observación quedó sumida en el silencio. Eso era, una cabeza flotante, murmuró Priscilla, levantando una ceja con intriga. Esa cara derretida parecía, simbolismo religioso, comentó Wilhelm, con la mano en la barbilla. Pero, ¿qué es esta santa herida del altruismo? Preguntó Ram frunciendo el ceño. Roswell, a su vez, observaba con los ojos entrecerrados mientras pensaba. Esa criatura, ¿era humana? ¿Será que el milagro la convirtió en esa aberración como hizo con Ten Piedad? Pensó, inquieto. Si eso es cierto, el milagro es una fuerza incontrolable, lo cual es terrible porque si no es controlable, es completamente inútil para mi plan de revivir a mi maestro. Suspiró y meneó la cabeza, intentando disipar su inquietud, cuando se dio cuenta que los demás ya estaban volviendo su atención a la pantalla. Será mejor que me concentre, murmuró para sí mismo, acomodándose en su silla. El espectáculo estaba lejos de terminar. En la pantalla. Tras regresar a la habitación donde las velas aún ardían, Subaru se levantó con expresión de confusión e inquietud. Las palabras de la cabeza flotante aún resonaban en su mente, como cadenas invisibles. Delante de él, lo esperaba una tosca puerta de madera. Respiró hondo y avanzó, empujándola para abrirla. Al otro lado, una figura familiar le esperaba tranquilamente. Era Deogracias, arrodillado con cuerdas atadas y sosteniendo el enorme pergamino que había visto antes. Su rostro enmascarado no le permitía mostrar lo que sentía, y habló con calma. Has cumplido la primera humillación de la penitencia, declaró Deogracias sin preámbulos, como si simplemente informara de una formalidad inevitable. Has conocido el rostro de Altritión, continuó el hombre con voz firme como una piedra. Aún quedan 2 rostros sagrados, 2 humillaciones que debéis afrontar. Concluyó Deogracias. Sin decir otra palabra, Subaru se dio la vuelta y siguió su camino, dejando a Deogracias atrás. Fuera de la pantalla. ¡Genial! Ha vuelto ese parlanchín enmascarado, gruñó Felt, cruzándose de brazos y poniendo cara de asco. ¿En serio, ha vuelto ese idiota raro? Y esa horrible cara dorada que encontró mi hermano mayor era realmente las 3 humillaciones de las que hablaba ese lunático. Es fascinante, dijo Priscilla con una leve sonrisa. Un tipo tan absurdamente excéntrico, sigo pensando que sería un gran bufón de la corte. O quizás un gran narrador. Ambas cosas me divertirían muchísimo.
Eso no explica cómo terminó en ese lugar, murmuró Reinhardt pensativo, porque Deogracias parecía tan fuera de lugar, no parecía un luchador. Entonces, ¿cómo llegó allí? ¿Quién eres realmente, Deogracias?, murmuró Roswaal, con un brillo intrigado en sus ojos. Las hipótesis comenzaron a formarse en las mentes de los presentes. El concepto de las 3 humillaciones que Deogracias mencionó en su primera aparición era algo que al principio no entendían, pero ahora empiezan a considerar que estas 3 humillaciones son monstruos que Subaru debe derrotar como despiedad. Pero esto pronto se interrumpió cuando la atención volvió a la pantalla. En la pantalla, Subaru caminaba por un pasillo inundado, donde el agua sucia se agitaba con extraños sonidos. De repente, criaturas grotescas emergieron del lodo. Monstruos amorfos compuestos de una baba verde y viscosa que goteaba de sus cuerpos palpitantes. Emitían ruidos apagados, casi como gemidos de agonía. «Uf, qué asco», pensó Subaru, saltando inmediatamente fuera del agua. Al recobrar la compostura, notó que la baba parecía gotear de viejas tuberías oxidadas, cuyas bocas abiertas expulsaban ese líquido repugnante como si el lugar mismo estuviera enfermo. Avanzó con cautela hasta encontrar una puerta de madera corroída. Al abrirla, se sorprendió por lo que parecía un túnel oscuro, cuya estructura se asemejaba a una vieja alcantarilla. El suelo estaba cubierto de capas de la misma baba verde. Sin dudarlo, Subaru cruzó el camino y empujó una segunda puerta. Por otro lado, sus ojos se abrieron detrás de su máscara. Ante él, arrodillada en el centro de una vasta sala sumida en el silencio, se encontraba una mujer gigantesca. Su cuerpo desnudo y mutilado estaba cubierto únicamente por una falda marrón. 6 espadas estaban incrustadas en su carne, 5 clavadas en su torso ensangrentado y una aún aferrada con fuerza en su mano. La sangre manaba a raudales de las heridas abiertas, goteando en charcos rojos que manchaban el suelo. Sus pechos al descubierto parecían una afrenta a la vida misma, carentes de pudor y vergüenza. Llevaba un sombrero extraño, adornado con símbolos de una fe distorsionada, y su corto cabello rojo caía alrededor de un rostro sereno, como si no sintiera dolor. Entonces ella habló. «Bienaventurados los ojos que miran con devoción mi corazón atormentado», declaró con una voz resonante, casi angelical. Subaru permaneció en silencio, hipnotizado por la presencia de aquella entidad sagrada y grotesca. «Que se acerquen los que se alegran del sufrimiento y del ayuno, porque su penitencia es gozosa», continuó, mientras la sangre goteaba de sus labios con cada palabra. Subaru dio un paso vacilante hacia adelante. «6 dolores penetrantes atraviesan mi pecho floreciente», dijo, tomando la espada que llevaba al hombro. «Toma el primero, y purifica una de las 6 manchas mortales de tu alma». Con un gruñido que era una mezcla de dolor y alivio, la mujer se sacó la espada del cuerpo y se la ofreció a Subaru. Él la tomó con ambas manos temblorosas. En el instante en que sus dedos tocaron la hoja ensangrentada, una intensa luz azul envolvió el artefacto y la espada desapareció, absorbida por su alma. La mujer comenzó entonces a desvanecerse ante sus ojos, como polvo en el viento. No quedó nada más que el eco de su dolor y la impresión de un juramento silencioso. Subaru se quedó inmóvil un instante, asimilando lo que acababa de suceder, y luego, salió de la habitación en silencio. Fuera de la pantalla, todos los espectadores quedaron atónitos. No se pronunció ni una sola palabra. Incluso Felt, que siempre tenía un comentario mordaz en la punta de la lengua, se quedó boquiabierta. Roswaal simplemente frunció el ceño, su mente zumbaba con preguntas sin respuesta. El horror y la duda llenaron la habitación como humo. «¿Ella seguía viva?», susurró Emilia, apenas pudiendo creer lo que había visto. Esa escena parecía sacada de una pesadilla, pero era real, tan real como el retorcido mundo al que ahora se enfrentaba Subaru. Nadie sabía qué decir. Se quedaron mirando la pantalla en silencio, esperando y temiendo lo que vendría después. En la pantalla, tras la desaparición de la gigantesca mujer, Subaru abandonó la habitación en silencio. Sin embargo, en lugar de seguir adelante, hizo algo inesperado. Regresó por donde había venido. «Tal vez dejé algo atrás», pensó para sí mismo, mirando el grotesco y chorreante camino frente a él.
Pasó por la habitación donde se había enfrentado de nuevo a Despiedad, ahora invadida por una calma inquietante. El sonido de sus pasos resonó en las paredes mientras vagaba durante horas por ese mundo profano, enfrentándose a hordas de enemigos distorsionados que parecían como si el milagro supiera de su presencia. Con su espada y su persistencia, Subaru avanzó hasta encontrar una puerta rústica de madera seca. Al abrirla, sus ojos se abrieron de par en par al encontrarse con algo completamente inesperado. Una tienda de campaña, erigida entre las ruinas. Una tienda de campaña. Aquí. Pensó, con recelo. Sin pensarlo dos veces, entró. El interior era cálido y extraño. 3 objetos brillaban en la penumbra, dispuestos sobre muebles marrones desgastados por el tiempo. Y justo frente a él estaba una anciana encorvada, vestida con harapos y cargando una enorme bolsa a la espalda, llena de baratijas, frascos y reliquias. A pesar de su avanzada edad, había algo demasiado vivo en sus ojos. Al notar a Subaru, la anciana sonrió enigmáticamente y dijo: «Seamos cautivos del milagro, penitente». Subaru simplemente frunció el ceño, todavía confundido por su presencia. «No te sorprendas de encontrar a este comerciante aquí», continuó, con la voz ronca como un pergamino antiguo. «Mi oficio ancestral me obliga a estar donde pueda recolectar fruta. Y en este mundo, hay mucho que recolectar». Se irguió, como si ese discurso fuera un ritual ensayado. «Llámame Candelaria, porque lo que veo hará que tus ojos ardan como hogueras en medio de la noche eterna». Subaru dio un paso cauteloso, mirando los artículos sobre las mesas. «Pero no te equivoques, joven penitente», dijo, levantando un dedo huesudo. «No te cobro nada. Las lágrimas prohibidas que derramas son pago suficiente para mí». Abrió los brazos de par en par, como si estuviera realizando un espectáculo sagrado. «Adelante. Dirige tu mirada ennegrecida hacia estos tesoros ocultos de luz». Subaru se acercó a uno de los muebles. Su mirada se posó en un pequeño objeto metálico. Una llave decorada con inscripciones arcanas y un brillo extraño. Algo en ella lo atrajo. «Una llave», susurró, extendiendo la mano vacilante. La anciana notó rápidamente su interés. «Miren lo que les presento», exclamó. A pesar de su insignificante tamaño, el poder que contiene esta llave no debe subestimarse. Ella se inclinó aún más cerca y su voz se redujo a un susurro conspirativo. «Confía en mí, porque tengo la sangre de reyes en la palma de mi mano». Subaru tragó saliva con dificultad. Había algo en esta mujer que le hacía sentir que sabía más de lo que dejaba ver. Cuando tocó la tecla, apareció un mensaje etéreo en la pantalla, visible solo para quienes miraban desde afuera. «Has adquirido llave de la cámara del primogénito». El mensaje parpadeó en azul y luego desapareció. Subaru, ajeno a ello, simplemente guardó la llave y salió de la tienda, sumido en sus pensamientos. Al cruzar la salida, la pantalla se oscureció lentamente, terminando otra parte de la pantalla. Fuera de la pantalla, reinó el silencio. Todos seguían procesando lo que habían visto. Pero 2 figuras en particular quedaron más perturbadas: Anastasia y Otto. «Un comerciante que no acepta dinero», dijo Otto, frunciendo el ceño. «Pero lágrimas. Lágrimas. Eso ni siquiera tiene sentido logístico». «Incluso yo», murmuró Anastasia, ajustándose la bufanda. «Nunca había visto nada tan excéntrico en el mundo del comercio. Pero hay algo en esa mujer que me pone los pelos de punta». Antes de que pudiera hacerse cualquier otro comentario, la voz profunda del director resonó en la sala. Esa fue la visualización. «Tranquilos. La siguiente comenzará en unos segundos». Antes de que pudieran hacerse más comentarios, la voz profunda del director resonó en la sala. Esa fue la visualización. «Descansa. La siguiente comenzará en unos segundos», y entonces, silencio absoluto. La voz desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a todos con la sensación de que interrogarlo sería inútil. Sin otra opción, hicieron lo que se les dijo. Continuará. Antes de comenzar, este fanfic no es de mi pertenencia. Se encuentra en AO3 por Nexus Omni, link de fanfic como también el nombre del creador en la descripción. Blasfemo. Capítulo 13. Capítulo 12. Secretos del milagro. Notas. Ver el final del capítulo para las notas.
Todos estaban preocupados por la próxima proyección, pero la incomodidad solo aumentaba a medida que la tensión se extendía. El recuerdo del milagro seguía inquietando a muchos, especialmente la imagen de aquella mujer cubierta de espadas, imperturbable y sin expresar dolor alguno. Parecía una locura. El ambiente estaba impregnado de inquietud. De repente, la voz del director resonó en la sala, rompiendo el tenso silencio. «Director. La proyección va a comenzar. Por favor, tomen asiento». A regañadientes, todos obedecieron y tomaron asiento. El ambiente era denso, y las miradas furtivas entre los presentes revelaban una mezcla de miedo y curiosidad. Tras unos segundos de anticipación, la pantalla finalmente se iluminó y las imágenes comenzaron a aparecer, dando inicio al espectáculo. En la pantalla, el avance comienza con Subaru dentro de la extraña tienda de la enigmática vendedora Candelaria. Tras negociar con ella y conseguir una llave misteriosa, abandona la tienda y se dirige a una zona cercana a la antigua habitación donde Tempiedad fue derrotada. Sin embargo, sin detenerse allí, Subaru continúa su camino y entra en otra habitación donde se topa de nuevo con un portal. En el centro del lugar, una mano colosal se extiende desde el vacío. Sin dudarlo, entra al portal. Pronto, Subaru reaparece en Albero. Con paso decidido, camina hasta la posada, donde se dirige al oscuro bosque de las líneas milagrosas. En el camino, elimina a varios enemigos con precisión y cautela, avanzando hasta llegar a la sede de la Hermandad del Dolor, Silent Shroud. Allí, frente a una antigua puerta de hierro, Subaru usa la llave que le compró a Candelaria. Con un clic metálico, la puerta se abre, revelando una cámara silenciosa y dorada. En el centro, un imponente altar sostiene un cubo de cristal. En su interior hay un pequeño frasco que contiene un extraño líquido carmesí con aspecto de sangre. Sin pensarlo dos veces, Subaru rompe el cubo y toma el frasco en sus manos. Tan pronto como lo hace, aparece un mensaje silencioso en la parte inferior de la pantalla, visible solo para la audiencia, no para Subaru. Sangre perpetuada en la arena. Con el frasco en la mano, Subaru abandona el lugar en silencio. Fuera de la pantalla, el público observa en silencio, confundido por la importancia de ese frasco de sangre. Pero quien parece más intrigado es Roswaal. El payaso observa atentamente, con la mente desbocada. Roswaal, pensativo. Interesante. ¿Qué tipo de sangre sería esa? ¿Y con qué propósito la tomó Subaru? Mientras Roswaal especula, otros simplemente se preguntan por qué Subaru se tomaría la molestia de correr tanto peligro por un simple frasco de sangre. Sin embargo, pronto todos vuelven a la pantalla, curiosos por saber qué sucederá después. En la pantalla, Subaru abandona el dominio de la Hermandad del Sudario Silencioso y regresa al silencioso bosque de las líneas milagrosas. El lugar, antaño repleto de enemigos, ahora yace en completo silencio. Ha aniquilado a todos los monstruos. Mientras caminaba entre los árboles retorcidos y las raíces cubiertas de ceniza, sus ojos vislumbraron algo inusual. Una plataforma flotante, aparentemente hecha de sangre coagulada. Sin dudarlo, Subaru saltó sobre ella. En cuanto sus pies tocaron la superficie viscosa, una nueva plataforma apareció frente a él. Avanzaba, saltando de una a otra, hasta llegar a una base de madera suspendida. En el suelo, un objeto rodeado de un brillo sutil yace. Subaru lo recoge. En ese mismo momento aparece un mensaje visible solo para la audiencia. Cuenta de madera pintada sin darse cuenta del significado oculto del objeto, Subaru salta de la plataforma y corre a través del bosque. Regresa rápidamente a la aldea de Albero, entrando en la posada sin detenerse. Desde allí, accede al extraño portal, que lo transporta al último punto de su viaje. Avanza con rapidez, cruzando la vieja habitación donde el cadáver de Tempiedad aún descansa eternamente. Subaru desciende hacia una zona familiar, una especie de alcantarilla oscura y sofocante. Canales corroídos gotean un líquido espeso y verde, fétido y claramente venenoso. Salta entre plataformas oxidadas, evitando el contacto con el líquido. En uno de ellos encuentra otro objeto. Al cogerlo aparece otro mensaje solo para los espectadores. Has adquirido escafoides de Fierce. Fuera de la pantalla. Un escalofrío recorre a los espectadores.
El grotesco entorno genera diversas reacciones, y Garfield es el primero en hablar, con un asco evidente en su voz. Garfield. ¡Qué lugar tan asqueroso! En serio, aunque no esté allí, puedo oler ese maldito hedor desde aquí. Ricardo, Mimi, Tibe y Félix asienten con caras de asco, intentando imaginar el olor pútrido de la zona. Roswell, sin embargo, completamente indiferente al asco general, permanece pensativo. Sus ojos brillan con malicia. Roswell, pensativo. Me pregunto qué pasará cuando Subaru reúna todos estos artefactos. ¿Qué tipo de revelación, o milagro, surgirá de esto? Y lo más importante, ¿cómo puedo encontrarlos yo también? ¿Y qué son estas plataformas de sangre? Mientras el payaso elabora planes oscuros, todos dirigen su atención a la pantalla, esperando ansiosamente la continuación del viaje. En la pantalla, tras obtener el extraño hueso, Subaru comienza a descender con cuidado por las plataformas oxidadas. El sonido apagado del líquido goteando resuena en las paredes húmedas de la impía alcantarilla. Al llegar al nivel inferior, atraviesa una pesada puerta oxidada, que cruje como si protestara al abrirse. Al otro lado, encuentra un pasillo parcialmente inundado. Sin dudarlo, camina por el agua turbia, esquivando con destreza las gotas de líquido verde corrosivo que goteaban de las tuberías superiores. De repente, el silencio se rompe con el sonido metálico de algo moviéndose en el aire. Jaulas voladoras, como las que enfrentó antes, aparecen de entre las sombras. Subaru reacciona con precisión. Salta, gira y asesta cortes precisos con su espada. Las criaturas caen en pedazos retorcidos. Mientras continúa, sube por una serie de plataformas y encuentra a un hombre grotesco, encorvado e hinchado, con la piel palpitando con burbujas verdes. Subaru lo observa un instante, y decide pasar rápidamente de largo. En cuanto termina el movimiento, el hombre explota en una nube tóxica, disolviéndose en un caldo viscoso de veneno. Más adelante, Subaru ve una escalera. La sube a una nueva habitación, que ofrece dos opciones. Otra escalera y una puerta misteriosa. Al elegir la puerta, la abre lentamente y se encuentra con dos hombres calvos, armados con espadas cortas y escudos de hierro. Sin dudarlo, Subaru avanza con ferocidad. Ambos enemigos bloquean sus primeros golpes, pero Subaru esquiva con agilidad y contraataca, alcanzando a uno en el flanco. En pocos movimientos, ambos caen. Con el camino despejado, Subaru avanza por la habitación hasta encontrar una palanca de hierro oxidada y una puerta con barrotes. Tira de ella con esfuerzo, y los barrotes se alzan con un ruido metálico. Mientras Subaru da un paso adelante, listo para cruzar el umbral hacia la siguiente área, de repente la pantalla se vuelve negra. Fin de la vista previa. Fuera de la pantalla, un silencio sepulcral se apodera de la sala. Entonces, suspiros, murmullos, y expresiones de frustración comienzan a aparecer en los rostros de los presentes. Garfield, gruñendo. ¿En serio? Se acabó hace poco. Mimi. Fue tan rápido, quería ver qué había detrás de la puerta, Ricardo. Ja ja ja. Es como detener una historia en medio de la acción. ¡Qué cruel! Pero antes de que los comentarios puedan volverse más acalorados, la voz del director resuena nuevamente, fría y autoritaria. Director. El preestreno ha terminado. El siguiente empezará en unos minutos. Les recomiendo que se preparen. Su voz desaparece tan rápido como había aparecido, dejando atrás solo la incomodidad de la anticipación. Aunque de mala gana, todos vuelven a sus asientos. Algunos pensativos, otros visiblemente irritados. Continuará, notas. Me disculpo por este capítulo tan corto, estoy algo cansada y desmotivada en este fic, la verdad, porque estoy trabajando en otros fics y también creo que este fic se está saturando y no es de su agrado, así que creo que tal vez o digo tal vez cancelaré el fic si ya no les genera interés, pero eso no quiere decir que lo vaya a cancelar solo porque tal vez disfruten leyéndolo. Nota del editor, bueno, chavales, link del fanfic como nombre del creador en la descripción, sin más, chao, chao. Si te sirve la ciencia, la política o la fe, o quizás la astrología, el amor o la TV, no importa en qué, si no crees te reventa. De Tim Marín, de Do, Pingüe, Cucara.
Mácara, mácara, títere, fue yo, no fui, fue tete. La culpa no existe, me la inventé. Me fui, no me busques. A dónde no importa, ya me olvidé y te perdí. Tengo sed yo mismo, hice el pozo y después me enterré.